Amén, gloria a Dios, ¿no? Pues vemos, hermano, cuánto Dios tiene misericordia. Vemos cómo Dios resalta el amor. Vemos cómo resalta Dios que ha venido al mundo para mostrar su amor, su misericordia, su compasión. Que Dios no ha venido a condenar. Que Dios, aún nosotros siendo pecadores, Dios dio a su único Hijo. ¿Ven? ¿Cuántos lo creen así, hermano? ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? ¿Cuántos creen que Dios es bondadoso? Amén. Y Dios muestra su amor, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, aún con nuestros pecados, pero Dios nos ama. Amén. Acuérdense la historia cuando el hombre estaba en la cruz y la Biblia dice que ¿qué cosa era? Un ladrón. La Biblia habla que era un ladrón. Pero cuando ese ladrón que estaba en la cruz al costado de Jesús se humilló y se arrepintió, obtuvo ¿qué cosa? La compasión de Dios. Usted que me está viendo ahí, tal vez tiene pecados, tal vez dice yo no puedo estar ahí. Y si usted le pide perdón a Dios y se arrepiente de sus pecados, Dios lo puede perdonar y salvar. Por eso vamos a las Escrituras, lo que Dios nos dice en su palabra. Y le invito a que lea conmigo el capítulo 8, el versículo 1, y habla esta historia, cómo muchas veces la religión condena a las personas, pero Dios muestra el amor. Y dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo, dice, vino a él. Y sentado él, ¿qué hacía? Les enseñaba. Dios sigue mostrando su amor y su misericordia y cada día nos enseña. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermano? ¿Cuánto Dios nos tiene que enseñar en este camino maravilloso? Y Él dice que les enseñaba. Entonces, dice, los escribas y los fariseos eran grupos religiosos de esa época que llevaban una forma de religiosa de poder enseñar y tenían conocimiento de las Escrituras. Y dice que estos grupos religiosos se le acercaron, dice, y le trajeron, dice, una mujer, dice, sorprendida en qué? En adulterio. Jesús estaba ahí y comenzaron a mostrarle esta mujer. Una mujer que la habían encontrado en pleno adulterio. Querían ver qué hacía Jesús. Querían ver si Jesús quebrantaba la ley y querían acusarle para poder también condenarlo a Jesús. En pocas palabras, era una trampa. Lo querían, hermanos, a Jesús acusar y hacerlo quedar mal delante de todo el pueblo. ¿Cuántos, hermanos, que queremos ver los errores o los defectos de los demás y queremos condenar, acusar, difamar, calumniar, para que todo el pueblo no lo siga, para que todo el pueblo lo condene y lo ignore? Así estaban estos grupos religiosos.
Y dice que la trajeron, mire, a esta mujer sorprendida en adulterio. Dice, y poniéndole en medio, o sea, la pusieron en medio de todo el pueblo, de toda la gente que estaba ahí. Y ahí estaba Jesús. Y la pusieron en medio, dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Mira lo que le dijo, maestro, la ley mandó que tiene que morir aquel a piedra. Eso le estaban diciendo a Jesús. La habían encontrado esta mujer infragante. Tenía pecados. Pero se olvidaron del amor y la misericordia y la compasión. Se olvidaron de la justicia de Dios, que Dios es quien juzga y no los hombres. Y querían matar. Y entonces mire lo que le dice. Y Moisés dice, mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían, que dice, tentando, provocando, a ver qué hacían, a ver qué decían, a ver si iba en contra de la ley mosaica. Y comenzaban a tentarlo, dice, para poder, ¿qué cosa? Acusarlo. Pero Jesús, dice, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero, dice, en arrojar la piedra contra él. Jesús le dio tiempo para meditar, para que piensen, pero estas personas insistieron juzgándola y criticándola y difamándola delante de todos. Y al ver que insistían, Jesús se puso de pie y le dijo, bueno, está bien, pero el que esté sin pecado, que sea el primero, dice, en arrojar la piedra contra él. Le dijo, está bien, la ley mandó eso, pero la ley también mandó que, ¿qué cosa? Que el que juzgue esté sin pecado. Entonces el que esté sin pecado, que tiene la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ¿no? ¿Cuándo tenemos conciencia? Usted sabe que a veces la conciencia nos va a redarguir cuando estamos haciendo algo bueno y cuando hacemos algo malo. Hay gente que no conoce la palabra. A veces hay gente que a veces no ha conocido o no ha habido quien le predique la palabra, pero van a ser juzgados, dice la Biblia, por su conciencia. Por su conciencia van a ser. La conciencia te redarguye cuando has hecho algo malo y la conciencia te redarguye cuando haces algo bueno. Y ellos pues dicen que la conciencia sentía la acusación. Dice, y salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno,
vete y no peques más. Eso fue lo que le dijo el Señor. ¿Cuántos que vemos errores o fallas en las personas nos ponemos por jueces y condenamos y juzgamos y criticamos y difamamos y vamos en contra de la justicia de Dios? Porque el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Y mira que más adelantito, en el versículo 12, comenzó, después que esto vino, dice otra vez Jesús habló diciendo, mire lo que dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, entonces vamos a poder tener luz y tener vida para poder entender y no juzgar y no criticar y no difamar, sino que tener entendimiento y poder ver y entender. Porque cuando uno tiene luz y tiene vida, entonces vas a poder entender que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que Dios no ha venido a condenar, sino ha venido a salvar. Y eso lo podemos ver también en las Escrituras. Y mire lo que dice en Romanos capítulo 8, mire más adelante. En Romanos capítulo 8, mire lo que dice el Señor. Ahora pues, ninguna condenación, mire lo que dice. Eso es cuando el diablo te quiere acusar o usa sus instrumentos para condenarte, para juzgarte, para criticarte, para difamarte. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Entonces, ¿por qué condenan? Porque juzgan. Eso lo hicieron, mira, con esta mujer que había pecado, pero ni Jesús la condenó. Le dice, yo tampoco no te condeno, vete. ¿Quiere decir que Jesús aprueba el pecado? No, no aprueba el pecado. Pero Él no ha venido a condenar. Él le dijo, vete, pero ya no peques más. Había otro hombre que Dios lo había sanado y se encontró en el templo y le dice, mira, has sido perdonado, has sido sanado. No peques más. O sea, Dios nos enseña, hermano, y nos muestra su amor y su misericordia. Y nos regala ese regalo precioso de su amor y su compasión. Miren, San Juan 3:17 habla claramente el Señor para qué vino. Todos sabemos, San Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto final. Pero nos olvidamos que el versículo 17 dice el Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Miren lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué dice? Para condenar al mundo. O sea, Jesús no vino para condenar al mundo, sino ¿para qué vino? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino? Para que el mundo, dice la palabra,
Dice Dios en su palabra, para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios no ha venido a condenar al mundo, Dios ha venido a salvar al mundo. Entonces, ¿qué dice? Que Dios viene a salvar, a restaurar, a cambiar, a transformar, a hacer una obra de amor, a hacer misericordia con el pecador, con el que se ha apartado, con el que se ha alejado. Vemos ahí la historia del hijo pródigo, del hijo que se fue de su casa, malgastando todo. Se fue, dejó, abandonó su casa. Dice que vivió perdidamente, pero su padre no lo condenó. Su padre no lo juzgó. Su padre mostró misericordia y amor y lo estaba esperando, no para juzgarlo y criticarlo, no para ponerlo en disciplina, como dice, sino para mostrar su amor. Que cuando lo vio, dice que lo abrazó, lo besó, hizo fiesta. Porque cuando hay un pecador que se arrepiente y pide perdón, hay fiesta en los cielos, dice la Escritura. Por eso estamos hablando de la compasión de Dios, la misericordia, la gracia de Dios que Dios ha regalado para que el hombre sea salvo. Y Dios ha mostrado su amor a través de toda la Escritura y sus enseñanzas. Y vemos otra historia aquí en San Juan capítulo 4, miren, cuando habla de esta mujer que también era pecadora, que también tenía 5 maridos. Eso dice la Escritura. Jesús le dio a luz, le dijo, sí sé que el que tienes tampoco es tu marido, le dijo, porque 5 has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. Si era una mujer, hermano, que tenía muchos hombres, pero aún así Dios mostró su misericordia y su compasión. Y mira lo que le dijo el Señor. Y le dice, si conocieras el don de Dios, le dice esta mujer, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría, ¿qué cosa? Agua viva. ¿Qué le daría el Señor? Agua viva. Que a esta mujer, ¿cuánto podemos decir, hermano? Que a esta mujer le voy a dar agua viva, a esta mujer la voy a ayudar. ¿Cuántos hermanos tenemos muchos errores y defectos y pecamos contra el amor y la misericordia de Dios? Nos ponemos por jueces criticando, juzgando a los demás, sin pensar que Dios no ha venido a condenar, que Dios ha venido a mostrar su misericordia. Mire, lo demostró con esta mujer también, que también era pecadora. Pero él le dijo, mira, tú no me quieres dar agua, si tú me pides, yo te lo daría y te daría agua viva. A pesar de que ella le negó, a pesar que ella no quiso, pero él mostró su amor y su misericordia. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir, de poder mostrar el amor de Dios, la misericordia, la compasión, aún no mereciéndose. Porque a veces decimos, pero ¿qué le voy a ayudar? ¿Qué voy a hacer? Si este hizo lo malo, si este actuó de esa manera, si este vive de esa manera, si este hace de esta manera, y comenzamos a criticar y nos ponemos por jueces. Y nos olvidamos de las Escrituras, nos olvidamos del ejemplo perfecto que fue Jesucristo aquí en la tierra, que Él dio el ejemplo a que nosotros tenemos que seguir. Y nos olvidamos.
Y nos volvemos como estos grupos religiosos que estaban equivocados, que estaban en tinieblas, que estaban en medio de una oscuridad y que no podían ver. Mire lo que dice en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 7. Mire el versículo 1, lea su Biblia, hermano. Vea su Biblia para que usted enseñe cuando vea este tipo de personas, cuando vea estas situaciones. Y se olvidan del ejemplo y las enseñanzas que Jesús dio. Se olvidan que el ejemplo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el camino que tenemos que seguir. Que Él es la verdad que tenemos que hablar. Y que Él es el único que nos da vida. Dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Dice, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás. Miren cuán terrible es ponerse por juez. Cuán terrible, hermano, es ponerse a juzgar a los demás. ¿Cuántos, hermanos, que ignoran este mensaje? Y dice, porque con la misma medida que medís, os será medido. ¿Y por qué dice, mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Miren, hermano, es algo tremendo que Dios nos da esa enseñanza. ¿Cómo podemos mirar los defectos o los errores de los demás y no te miras tu propio defecto? Y no miras tus errores tuyos. Bueno, éramos para criticar y ver los defectos y los errores de los demás. ¿Por qué no piensas saber tus defectos? ¿O tú eres perfecto? ¿O tú no tienes fallas? Y o cómo miras a tu hermano, dice, déjame sacar la paja de tu ojo. Y he aquí la viga en el ojo tuyo. Y mira cómo dice el Señor, hipócritas. Mira cómo Dios nos llama cuando estamos mirando los defectos de los demás. Mire cómo Dios nos pone, hermano. Cuando estamos actuando de esta manera, de indiferencia. Cuando actuamos de una manera, hermano, errónea. Dios nos llama hipócritas. Porque nosotros no somos nadie para poder juzgar o criticar los defectos o los errores de alguien. Porque nosotros también tenemos defectos. Nosotros también tenemos errores y fallas. Y aún a veces pecamos también. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien, dice, para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se da cuenta? Cuán importante es mejor sacar el amor, la misericordia y la justicia de Dios antes que actuar como estos grupos religiosos que en ese tiempo de Jesús actuaban de esa manera. En este mismo libro de San Mateo, en el capítulo 7, mire,
Y en el versículo, gloria a Dios, no, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, Jesús también narra una historia de otra mujer que también era pecadora. Pero miren para que usted vea cómo actúa una persona que no tiene luz, que anda en tinieblas y que no entiende las cosas. Entonces dice, en el versículo 36 dice, mire, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces dice una mujer de la ciudad, que era, ¿qué dice? Pecadora. Al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar, dice, con lágrimas, y enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, dentro de sí, ¿no? Cuando murmuramos y criticamos en silencio, y dijo para sí, miren cómo se expresó, si fuera profeta, dice, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Mira cómo este hombre religioso se puso a hablar así de Jesús y lo llamó como diciendo cualquiera. Y le dijo, si fuera profeta. O sea, quiere decir que no era profeta, no era nada. O sea, no podía ver, no podía entender quién estaba con él. Usted sabe con quién está andando. Usted sabe con quién está, hermano. ¿Sabe quién es el que le está mirando todos los días? ¿Sabe quién es el que escudriña todos sus pensamientos? Que lo ve todo donde usted está, en su trabajo, en la casa, en todo lugar. ¿Sabe quién es el que está viendo y observando cada día desde que usted se levanta hasta que usted se va a descansar? ¿Sabe quién es él? No sabía, mire, estaba Jesús ahí, le dijo, así lo llamó, si fuera profeta, o sea, no era profeta, no era nada, no significaba nada, y le dijo, mire, le dice, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecado. Mire, y Jesús, que conoce los pensamientos, por eso muchas veces, a veces pecamos con los pensamientos, y Dios nos oye. Es algo tremendo. Dios nos oye, a veces cuando estamos pensando, o cuando a veces estamos viendo algo que no agrada a Dios, Dios lo ve. Por eso no podemos escapar. Por eso creo que en el Salmo 139 dice, ¿a dónde miré de tu presencia? Si me fuera a los cielos, ahí estás tú. Si me fuera a los Andes, ahí estás tú. Si me fuera a los confines, ahí estás tú. En todo lugar está ahí. Por eso Dios es omnipresente, omnisciente. ¿Se da cuenta? Que no podemos engañarlo al Señor ni siquiera con el pensamiento. Y Él mire lo que dice. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decir. Y el otro le dijo, mire cómo le dice. Mire, por fuera, por eso hay que tener mucho cuidado. Eso que le dicen, le gusta decir,
siervazos, siervito, ¿no? Por fuera. Mire cómo le dijo. Y le dijo, mi maestro. ¿Ah? Por fuera te hablan, pero como lo que sea, pero por dentro no significa nada para ti. Hay que tener cuidado. Por esos aduladores. Esas personas que le gustan aparentar mucho por fuera, pero por detrás están criticando y murmurando. Como esta persona. Y le dice, di maestro. Y él le dijo, mira, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y este hombre le dijo, bueno, pienso que aquel que le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, Simón, le dice, ¿ves esta mujer? O sea, ¿qué está haciendo? Dios nos conoce. Dios sabe cómo estamos, hermano. Por eso de Dios nadie se puede burlar. Dios sabe tu condición, sabe en qué estás, sabe cómo estás. Y mira lo que le dice. Y le dijo, ¿ves esta mujer? Mira, le dice, entré a tu casa y no me diste agua para tus pies. Ya era un error, porque se supone que si él era maestro, él era el Señor, ¿cómo tenía que recibirlo? De lo mejor. ¿Sí o no? Si usted va a un siervo de Dios a su casa, ¿cómo tiene que recibirlo? Con lo mejor. Porque usted lo está reconociendo, que es un siervo de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Porque es así, ¿no? Se supone que usted, si usted reconoce a alguien que sirve a Dios, un hombre cualquiera, el mínimo que sea, hermano, que usted lo conoce, que es un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, y viene a su casa, usted tiene que recibirle con lo mejor. Tiene que tratarlo como lo mejor. Mira que Dios es bien, hermano, bien exigente en esa parte, porque mira, ve hasta los mínimos detalles. Y este hombre se había olvidado. O sea, hablaba por fuera, pero su corazón estaba vacío. Lo reconocía por fuera, pero por dentro no lo aceptaba. Hay mucha gente que a veces mucho por fuera aparenta, pero por dentro no hay nada, está vacío. Por eso que el Señor dijo, por sus frutos lo vas a conocer. Y mira lo que le dice, primera objeción que le dijo el Señor, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta, dice, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso cuando entré. Mira lo que dice. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Segunda cosa. Entró, ni siquiera lo saludó, ni siquiera lo abrazó, ni siquiera le dio un beso. Entonces cuando viene un familiar de usted, ¿cómo hace? Lo abraza, lo besa. Bienvenido, pasa adelante. Qué gozo de verte. Pero este hombre dice que ni siquiera la había besado. Y le dice, mira, esta mujer que tú estás juzgando, que tú estás criticando, que tú estás haciendo, lo estás juzgando, lo estás difamando. Mira, no ha dejado ni siquiera de besar mis pies. Y con sus lágrimas me está lavando. Entonces, y le dice, no ungiste mi cabeza con aceite, le dice, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Tercero, y le dice, por eso, por lo cual te digo,
que sus muchos pecados, escuche, sus muchos pecados, ¿qué dice? Le son, ¿qué dice? Que le son perdonados. Cuando usted busca a Dios de todo corazón, aún en sus fallas, en sus errores, aún pecado, se arrepiente de corazón y comienza a buscar a Dios y a servir a Dios con todo su corazón, Dios es fiel para perdonar todos sus pecados. Por eso él dice, el Señor dice, si tu pecado fuese rojo como el carmesí, dice que Dios hace que como la blanca lana, Dios lo blanquea, Dios limpia, Dios perdona, Dios restablece. Estamos hablando de una mujer, hermano, que era pecadora, pero había mostrado el amor de Dios. Había servido al Señor de corazón. Mira cómo Dios dice. Por eso le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se da cuenta que cuando uno viene y le pide perdón a Dios, Dios perdona? Aún tengas muchos pecados, aún hayas hecho todos los pecados, pero si tú te arrepientes esta noche, Dios te perdona. Dios muestra su misericordia. Porque Él no ha venido a condenarte, Él ha venido a salvarte, Él te quiere salvar, Él te quiere ayudar, Él te quiere restablecer. Él no te ha venido a juzgar, a criticar. Te apartaste, te alejaste, hiciste malas cosas, no actuaste bien, te equivocaste, cometiste errores, pecaste. Pero si te vienes esta noche y le dices, Señor, perdóname, Dios perdona todos tus pecados. Dios renueva todo, cambia todo. Cuando reconoces realmente que has pecado, que has hecho lo malo. Mira lo que dice. Y los que estaban juntos, sentados a la mesa, comenzaron a decir, oh, que se me va. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Y los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí. O sea, que hicieron? Murmuraron, criticaron, juzgaron. ¿Quién es este? Como muchos están diciendo, ¿quién es este que está hablando? Que yo no estoy hablando, Dios te está enseñando. Porque yo también tengo que aprender. Yo también estoy aprendiendo. Y el Señor me está enseñando a no juzgar, a no criticar, a no condenar, a no difamar. Todos estamos aprendiendo. Es el Espíritu Santo que nos está enseñando. Él dijo, cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, dice, yo estoy en medio de ellos. No es mi voz. No soy yo el que está hablando. Es Dios que me está enseñando a mí y me está enseñando a usted también. Es Dios que nos trae para poder enseñar, para no ser jueces, para no fijar los errores, para no mirar la paja de los demás, para entender que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto comenzaron a hablar y dijo, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero ¿sabe lo que Jesús le dijo a esta mujer? Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Por eso más el justo camina por fe. Porque cuando viene a Dios y se arrepiente de su pecado como esta mujer, Dios perdona y viene la paz. Y esa mujer no vuelve a pecar más. Por eso esta noche, hermano, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Y tenemos que reconocer su gracia, su perdón.
su misericordia. Que Dios no te condena, Dios no te juzga. Dios te quiere salvar. Dios te quiere levantar. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere ayudar. Cierra tus ojos esta noche. Si has estado juzgando, criticando, difamando, fijándote en los errores de los demás, murmurando, mira, pídele perdón al Señor. Te equivocaste. Tal vez no conocías, te habías olvidado de esta escritura. Pero hoy día Dios nos hace recordar que Dios no nos ha puesto para juzgar, que Dios quiere salvar, aún el que se ha equivocado, aún el que tiene errores, aún el que está en pecado, Dios lo ama y Dios lo quiere salvar. Dios quiere salvar a todo el mundo, aún al más vil pecador, aún el que cometió más errores. Dios tiene misericordia, quiere ayudar. Por eso estamos para ser ejemplo de Jesús. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere misericordia. Y esta noche está mostrando su amor y su misericordia. Por eso hay que volvernos a Dios, pedirle perdón. Cuánto juzgamos, cuánto criticamos, cuánto vemos los errores de los demás. Hay que decirle al Señor, perdona. Ayer me equivoqué, juzgué. Perdóname, Señor. Ponte de pie esta noche. Que habla con el Señor ahí. Dile ahí, los que estamos aquí, los que está usted ahí, lo lejos. Pídele perdón al Señor. Pídele misericordia. Dile, Señor, perdóname. Ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame a hacer o a seguir tu ejemplo perfecto. A ser de bendición. A ser un instrumento de salvación para muchos que están perdidos, que están alejados, que se han apartado, que se han extraviado, que se han equivocado. Porque somos seres humanos, somos hombres, mujeres, que fallamos, que cometemos errores, pero que Dios nos ama sobre todo. Y Él siempre nos ayuda. Él siempre nos sostiene. Él siempre está con nosotros para mostrar su amor, su bondad. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias por perdonar.